Hola Capricornio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Capricornio, sacamos tu primera carta. Tenemos aquí un 10 de copas. Capricornio, esa es una carta que me habla de satisfacción, me habla de haber cumplido un compromiso, de haber cerrado un ciclo, de haber llegado a la finalización de algo, pero con una gran satisfacción, Capricornio. Veo que esta carta me dice que tú estás viendo las cosas, o más bien, no estás viendo la magnitud de lo que tú estás haciendo, Capricornio, en un buen sentido, porque si bien esta carta me refleja la finalización de un compromiso, el cierre de un ciclo, también tiene que ver con algo que a ti te deja una experiencia, un conocimiento, pero también muchas ventajas sobre eso, Capricornio. Yo veo que a ti se te van a estar abriendo muchas puertas. Puede ser que tú estés finalizando un contrato de trabajo, puede ser que tú estés finalizando alguna especie de compromiso eh, que tiene que ver con tu profesión, con tu carrera, a lo que tú te dedicas, Capri, y que esto a ti te llena como de mucho goce, de mucha felicidad. Puede ser porque es algo que para ti mm, lo pudiste haber disfrutado o es algo que a final del día se cumplió, una meta que se cumplió, pero también puede ser que esto haya sido para ti un poco, digamos que un poco complejo, ¿no? O sea, a lo mejor tuviste que realizar un trabajo, Capricornio, que no fue fácil, pero que a pesar de que no fue fácil, te lo pudiste lograr o estás ya prácticamente al final de esto, porque también puede ser, o sea, que o es que ya lo terminaste o es que estás a punto de terminar con este compromiso, pero de pronto aunque esto haya sido un poco complejo para ti, Capricornio, esto te ha dejado como una gran lección o como una gran enseñanza. Entonces, de alguna u otra manera, es como que tú sales ganando doblemente, ¿no? Por una parte, el aprendizaje, o sea, lo que aprendiste, lo que tuviste que vivir, lo que te sirvió como lección, y por otra parte es el logro, el triunfo de haberlo llevado a cabo. Ahora bien, esta carta nos dice que vienen cosas muy importantes con respecto a esto que tú finalizas, Capricornio. Se te van a estar abriendo muchas puertas. Yo no sé si de pronto a lo mejor tú has terminado un contrato de trabajo y, por ejemplo, tú entregaste un trabajo excelente. Lo más probable es que si es así, Capricornio, a ti se te van a estar abriendo las puertas de más trabajo, las puertas de más oportunidades. Veo también recomendaciones. Alguien te va a estar recomendando, Capri, si de pronto a lo mejor tú dices igual, yo en este momento estoy desempleado, estoy buscando un trabajo, llevo mucho tiempo que no encuentro un trabajo, he tocado puertas. Bueno, pues aquí me está diciendo que alguien te va a recomendar. Alguien te recomienda, Capricornio, porque eres alguien que realmente ha dejado una huella con lo que tú haces, o sea, que tu trabajo, a lo que tú te desempeñas, Capricornio, siempre lo haces con mucho amor, lo haces buscas siempre mucho como la perfección. Aunque sabemos que la perfección como tal no existe, Capri, eres alguien que se esmera tanto que llega a hacer las cosas bastante, bastante bien. Y entonces en ese sentido es que siento que hay personas que te van a estar ayudando, Capricornio, o que te van a abrir las puertas por el simple hecho de conocer cómo tú te desempeñas. Entonces yo veo que te vienen grandes cosas para ti, Capricornio, con la cuestión del trabajo, con la cuestión, como te digo, de los méritos, pero sobre todo ciclos que vas a estar cerrando y etapas que vas a comenzar a vivir, porque por lo que veo vienen con mucha abundancia para ti, Capri. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Tenemos la carta de la fuerza. Mira, esta carta Capricornio te está diciendo que no es el momento para quererte rendir o para querer dejar algo que pudiera ser que tú estás resistiendo. Esta carta me está reflejando una resistencia que tú tienes en este momento. Es como si tú te estás resistiendo a algo, Capri. Eh, eh, o sea, tú no quieres finalizar algo, pero sientes que lo tienes que terminar
pero por una cuestión de pronto de, no sé si no estás viendo como un resultado. Puede ser que a lo mejor tú estás trabajando en algo y no estás viendo el resultado todavía, Capricornio, no estás viendo el resultado de tu trabajo, de tu esfuerzo, y tú estás pensando, no es que tirar la toalla, pero posiblemente tú digas, ¿sabes qué? Es como que mejor voy a finalizar con esto y vamos a lo que sigue. Bueno, esta carta te está diciendo que no es el momento para renunciar, que no es el momento de tirar la toalla, Capricornio, y que ahora más que nunca es cuando te tienes que mantener con firmeza, cuando tienes que mantenerte convencido, porque realmente tu triunfo está cerca, Capricornio. Yo veo que tú vas a lograr algo y algo muy grande, pero me dice que así como has sido paciente, porque veo paciencia, esta carta me refleja esto junto con el 10 de copas, me refleja la paciencia sobre todo lo que tú has tenido que trabajar, todo lo que tú has tenido que hacer, Capricornio, para poder conseguir tus planes, perdón, tus sueños, tus metas, que me dice que aún no has logrado, pero que esto se aproxima. Ahora, en medida en la que tú te vas esforzando, porque también de esto nos habla la carta de la fuerza, ¿no? En la medida en la que tú te vas esforzando, vas a ir avanzando, Capricornio. Entiéndase que a veces en los comienzos no siempre es que las cosas tengan que salir como uno espera. A veces nos toca ir paso a paso y que esos pasos a veces suelen ser muy lentos, pero una vez que tú agarras como ese ritmo, parece que todo comienza a fluir de una manera más rápida. ¿Por qué te lo digo esto? Porque hay algo también en lo que me dice esta carta que tú necesitas adaptarte, Capricornio. Tú te necesitas adaptar a un cambio o estás de pronto luchando contra esto. O sea, hay una como una resistencia, como si tú dijeras, yo no me adapto a este lugar, yo no me adapto a esta persona o yo no me adapto a esta situación. Sin embargo, es algo conveniente. Esta carta me dice que tú te tienes que adaptar a algo, Capri, y que entre tú más te resistas, esto va a ser como más difícil para ti. Pero si tú ahora sí que cooperas y tratas buscas la manera también de irte acoplando, pues sí, tal cual, de irte adaptando a la situación o a las circunstancias, todo va a ser muy más rápido para ti y al final del día te vas a dar cuenta que no eran las cosas como tú las veías o que no era tan complejo adaptarse como como tú lo estás pensando o lo estás viendo, Capricornio. Así es que deja de luchar, Capri, contigo mismo, porque veo que esa resistencia o esa fuerza también tiene que ver con eso, una resistencia que tú opones a decir yo me niego a esto, yo me niego a hacer esto, yo me niego a ese cambio, yo me niego a tal cosa, pero que al final del día si tú eres consciente, Capri, te vas a dar cuenta que a veces no queda otra alternativa más que acceder un poquito y te vas a dar cuenta que las cosas no son como tú las piensas. A lo mejor ese cambio para ti no es bueno. No es como decir, yo no me quiero adaptar a este trabajo o yo no me quiero adaptar a esta situación. Y que al final del día te das cuenta que puede ser muy conveniente para ti. Tal vez en el momento tú no lo veas, pero yo veo que si tú logras adaptarte, Capri, te va a ir muy bien. Y como te digo, resistir un poco en el caso de que tú quieras renunciar a algo, Capricornio, no es el momento. Es cuando más tienes que empoderarte, cuando más tienes que resistir y sobre todo seguir luchando, Capricornio, porque algo grande se aproxima. Mira, tenemos aquí este 5 de varas. Eh, esta es una carta que justamente nos habla de las luchas, pero aquí lo que te está diciendo esta carta, que tiene que ver más con una cuestión mental y emocional, Capricornio. Creo que estás en un momento de contradicciones. Es una carta que me dice que te estás contradiciendo a ti mismo, Capricornio. Es querer algo, querer conseguir algo, pero no estar dispuesto o no dar ese paso a hacer lo que sabes que tienes que hacer, Capri. Tal vez eres consciente, tal vez tú dices, bueno, yo sé que para llegar a este lugar, para conseguir esta meta, para cumplir este objetivo, yo tengo que hacer esto. Es una carta que al tener la fuerza y aquí el 10 de copas me está diciendo que tú prácticamente, Capricornio, tienes todas las herramientas. O sea, prácticamente tienes todo en tus manos para ganar esta victoria. Pero que aquí la pelea que existe tiene que ver con la contradicción y con una lucha contigo mismo, Capricornio. Como te digo, una lucha mental, una lucha emocional. Y esto se refiere a que
justamente es eso, como te digo, el querer una cosa, pero hacer otra. El pensar algo y no llevarlo a cabo. O saber que tienes que hacer las cosas, saber cómo las vas a hacer, pero terminarlas dejando para después. O sea, veo que también hay algo de eso aquí, Capricornio, como que tú estás empezando cosas y me extraña un poco porque, bueno, entiéndase que no es para todos los Capricornio, porque Capricornio suele ser como muy disciplinado. Capricornio es un signo meramente disciplinado, ya por naturaleza, es alguien que es como muy responsable, te gusta tener las cosas, como te decía al principio, como casi todo perfecto, Capricornio. Pero a veces pasas por muchos momentos donde hay esa batalla interna contigo mismo, donde llegas a hacer todo lo contrario. O sea, así como puedes buscar la perfección, puede ser todo lo contrario. Y es lo que yo veo aquí con esta carta, que te estás desobligando de muchas cosas, Capricornio, y esto tiene que ver también de pronto por alguna frustración. Siento que hay una frustración en ti, Capri, como que tú dices, yo me siento frustrado, frustrada por este tipo de situación que he vivido, algo que te ha pasado, Capricornio, que te ha llevado a hacer eh, como a desanimarte. Siento que algo tiene que ver con esto, con algo te pasó, Capricornio, que te desanimó. Entonces, esto nos habla justamente de esa batalla, ¿no? Por una parte, querer y saber y tener las herramientas para salir adelante, para lograr tus metas, pero por la otra es tal vez esta falta de energía, esa falta de motivación podría ser también, Capricornio, es la que no te impide, es la que te impide avanzar, la que no te deja que tú fluyas. Entonces, esa lucha es la que nos está reflejando, y con la cual tú tienes que trabajar, Capricornio. ¿Cómo lo tienes que hacer? Siendo consciente. O sea, poner bien los pies sobre la tierra y replantearte realmente qué es lo que tú estás buscando, qué es lo que tú quieres conseguir, hacia dónde tú quieres ir, Capricornio, pero que seas como muy sincero, ¿no? Porque si tú, como te digo, pides una cosa o quieres una cosa, pero al final del día terminas haciendo otra, o no confías en ti, o simplemente, eh, fíjate que al tener aquí la carta de la fuerza nos puede estar representando también todo lo contrario, o sea, una pereza. ¿Será que me están diciendo las cartas que hay un Capricornio aquí que está pasando por un momento de mucha pereza, que te has vuelto una persona un poco desobligada, Capri, que te has vuelto una persona, mm, pues sí, como que ya no le importan tanto las cosas, que estás cayendo en una zona de confort, podría ser, y esa es la lucha con la que tú tienes que lidiar, Capricornio. Si bien es que hay otras batallas afuera con las que tienes que lidiar, personas envidiosas, personas que no te dejan crecer, que no te dejan avanzar, porque veo aquí también algo relacionado con la familia. Yo veo aquí, hay problemas familiares, Capricornio. Y hay una persona en específico que es con la que hay una batalla. A lo mejor no directamente, pero sí energéticamente. Me refiero a que eh, alguien de tu familia no te ve como eso, Capricornio, como un familiar, te ve como un enemigo o como una enemiga. Esta persona, créeme que no te desea cosas buenas, pero entonces imagínate, si ya la lucha es externa, ahora tener que luchar contigo mismo por tus contradicciones, es algo en lo que tú tienes que trabajar, Capricornio. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Bueno, tenemos aquí la carta de la emperatriz. Aquí estoy viendo otro tipo de Capricornio. Esta carta, la carta de la emperatriz, me habla de la conciencia. También puede ser, Capricornio, que tú vayas a estar ganando esta batalla. O sea, que tú digas, yo en este momento pues estoy luchando contra una ansiedad, estoy luchando contra, no sé, mis pensamientos, ¿no? Mis pensamientos que son negativos, mis pensamientos que son intrusivos, estoy luchando contra la conformidad, estoy luchando contra la pereza, ¿sabes? Estoy luchando contra la desorganización, o sea, me he vuelto un poco aquí desordenado. Entonces ahorita estoy tratando de acomodar mi vida, estoy luchando, esa es mi lucha.
La carta de la emperatriz nos muestra eso, el control que tú tienes en este momento, Capricornio, sobre ti y sobre las cosas, o sea, que estás en un buen momento de cambios para, perdón, estás en un buen momento para hacer cambios, estás en un buen momento para transformarte, Capricornio, realmente en la persona que tú quieres ser, porque la emperatriz aquí me está mostrando algo que tiene que ver con cosas también de madurez, me está hablando también de dejar de ser, es como tener otra personalidad, pero no se trata de cambiarte la máscara, Capricornio, sino que lo que quiero que entiendas con esta carta es que la emperatriz me está diciendo que tú necesitas transformarte o tú necesitas ser esa persona que tú visualizas ser. No es lo mismo de pronto aparentar ser un millonario a ser un millonario. No es de pronto aparentar a ser una persona inteligente a ser una persona inteligente. Entonces es lo que te está diciendo la emperatriz. Tú no necesitas aparentar ser una persona, tú necesitas transformarte, Capricornio, a lo que realmente tú has querido, porque yo veo que tú eres un signo que estás en constante evolución. A ti te gusta mucho cambiar, Capricornio, pero si has caído en una rutina, has caído en una batalla que tiene que ver, como te digo, tu peor enemigo en este momento eres tú, Capricornio. Entonces es la batalla que estás luchando que al final del día yo sí veo que ganas y la emperatriz al hablarnos del control y al hablarnos de la conciencia nos habla de cambios radicales. Tal vez vas a hacer algunos movimientos Capricornio, los cuales te van a llevar a otro tipo de cosas, como pudiera ser también que estás pensando llevar el control de una situación. Puede ser que estás pensando llevar el control en tu trabajo, estás pensando llevar el control en tu familia, tomar una decisión, Capricornio, algo que tiene que ver, si bien aquí nos refleja como un cambio más de, como de tu personalidad, también tiene que ver con algún cambio, en este caso laboral. Yo veo que aquí hay algo relacionado con un cambio laboral, Capricornio. No sé si tú estás pensando cambiar de trabajo o estás pensando también de pronto crear tu propia fuente de ingresos. O sea, ya sea que tú renuncies a lo que estás haciendo, Capri, para enfocarte en lo que va a ser tuyo o manejar ambas circunstancias. Es decir, puedo tener mi trabajo y a la vez dedicarle un tiempo o junto con, no sé, si tengas que contratar personal o tengas que involucrar a gente de tu familia, que podría ser también, es como que pudieras manejar estas dos opciones, ¿no? O sea, por una parte tu trabajo, por otra parte tu proyecto. Entonces, es lo que nos dice la emperatriz, o sea, la evolución, el progreso, el cambio, pero a través de la conciencia, Capricornio. Así es que te va a ir muy bien, o para Capricornio que está haciendo las cosas de esa manera, te va a ir excelentemente bien, Capricornio. Tienes todo el control prácticamente. Tu siguiente carta tenemos aquí el 7 de varas. Bueno, esta carta, fíjate, te decía Capri que veo algo aquí con la emperatriz como que involucra a tu familia. Y aquí este 7 de varas justamente me habla también como de esta parte. Si bien, si bien tenemos la parte donde nos dice que alguien de tu familia no quiere que te vaya bien, Capricornio, o hay una lucha ahí con alguien, hay una batalla, es lo que yo veo. Por otra parte, también tienes a personas de tu familia que te apoyan, Capricornio, que creen en ti, que confían en ti y que no te van a dejar solo. No sé si tú estás viviendo una situación eh, ahorita que puede ser que necesitas tú el apoyo de alguien. Bueno, pues yo veo que esas personas te van a apoyar. Y si tú no necesitas ese apoyo a un Capricornio, esas personas me dicen que te van a estar apoyando o van a formar parte de algo importante en tu vida, en lo cual se ven reflejados muchos cambios. Voy a sacar una carta más porque creo que esto tiene que ver con bienes materiales. Y bueno, tenemos la carta de la torre. Aquí me dice que tu familia va a estar en una situación, Capricornio, o está en este momento ya contigo, con algo que para ti se termina y que puede ser que esto sea un poco doloroso para ti. Puede ser que tú estés terminando una relación de pareja, puede ser que tú estés finalizando una etapa de algo en tu vida, pero me dice que algo se termina. Algo que tú no querías que terminara se termina, Capricornio, cierras un ciclo, pero yo veo respaldo de tu familia. O sea, va a haber personas que te van a estar respaldando, Capricornio, y también veo que de pronto
personas, como pueden ser compañeros de trabajo o amigos, te van a estar apoyando en algo que tú vas a necesitar. O sea, tú vas a necesitar el apoyo de alguien Capricornio y lo vas a tener. O sea, que solo, sola, no vas a estar Capricornio y tú te vas a estar levantando. La carta de la torre, si bien nos muestra este final, también nos habla de un comienzo, pero en este caso es para ti es fantástico Capricornio porque la torre te está diciendo que tienes la oportunidad de comenzar nuevamente. O sea, algo que se terminó ahora te da la oportunidad de experimentar cosas nuevas, de volverte a levantar, de volver a resurgir, pero aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es que te dice, vas a tener la oportunidad de levantarte nuevamente, Capricornio, pero esta vez va a ser mucho más fácil para ti. ¿Por qué? Porque tienes las herramientas o tienes el conocimiento, pero si a eso le agregas el apoyo, o sea, prácticamente tienes todo ganado, Capri. Yo realmente no veo una pérdida. Yo lo que estoy viendo aquí es un cierre de ciclo con una gran oportunidad de crecimiento para ti, porque el apoyo lo vas a tener. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí ya el signo de Leo, tenemos a Aries, a Sagitario, a Cáncer, a Virgo y a Tauro. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 4, el 21, el 5, el 10, el 12 y el 23. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra H, la L, la K, la G, la O y la letra R. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Capri, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.